la cárcel de una queja. ¿Aquí se dice queja? La cárcel de una queja. Sí. Y tengo que comenzar diciendo en esta noche que no hay nada que tenga más capacidad de encarcelar tanto tu vida emocional como tu vida física, como tu vida espiritual, que hacer de la queja un hábito de vida. ¿Entendido esto? No hay nada que tenga más capacidad de encarcelar tu vida emocional, tu vida física, que ahora lo vamos a ver, y tu vida espiritual. No hay nada que tenga más capacidad de hacer de la queja un hábito de vida. Hoy tristemente tenemos que decir que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, pasa más tiempo quejándose que adorándole. Ahora bien, la pregunta sería esta. Bueno, ¿qué es una queja? La palabra queja en el original viene como congusmos. Y la palabra congusmos, simplificándolo a nuestro lenguaje común, viene a decir esto. Esto es una queja, de una forma muy resumida. Una queja es la expresión verbal externa que se produce como resentimiento de una causa interna por algo que me hicieron o por algo que me ocurrió. Y ese algo que me hicieron o que me ocurrió me lleva a un profundo desacuerdo con Dios. Eso es una queja. Una queja es algo que expresamos por nuestra boca como consecuencia de un resentimiento interno que se ha producido por algo que me han hecho o que me ocurrió, con lo cual no estoy de acuerdo, y ese desacuerdo me lleva a ponerme diametralmente en oposición a Dios. Ahora bien, ¿qué implica esto? Presta atención porque esto es muy importante. Mire, cuando nosotros nos quejamos, tengo que decir que no hay nada que tenga más capacidad de cuestionar el poder y la fidelidad de Dios que la queja en la que yo vivo. Lo vuelvo a repetir porque creo que no me han entendido. No hay nada que tenga más capacidad de cuestionar la fidelidad y el poder de Dios que hacer de la queja un hábito de vida. Porque cuando yo me quejo, le estoy diciendo a Dios que no estoy de acuerdo con la forma en la cual se está desarrollando su trato conmigo. Cuando yo me quejo, le estoy diciendo a Dios que no lo está haciendo bien. Cuando yo me quejo, de forma implícita le estoy diciendo a Dios que es un incompetente. Porque si no estoy de acuerdo es porque creo que no lo está haciendo bien. Y no estoy de acuerdo porque yo creo que yo lo haría mejor. Luego, entonces, no estamos hablando de un tema cualquiera. Estamos hablando de un resentimiento interno que perjudica seriamente a tu área emocional, a tu vida física y por extensión al plano de tu vida espiritual. Muy seria y profundamente. De tal forma que la Biblia se encarga de abordar este tema diligentemente. Y hay un texto que el apóstol San Pablo escribió en su cuarto viaje misionero, que se le llama el viaje de prisión. Cuando estaba en la cárcel de Roma, escribió cuatro cartas carcelarias, que fue Filipenses, Colosenses, Filemón y también Efesios. Y cuando escribe Filipenses en el capítulo 2, versículo 14, haciendo referencia al tema que nos ocupa en esta noche, dice así: haced todas las cosas sin quejaros. En otra versión dice: haced todas las cosas sin murmuración. La palabra murmuración y queja es un derivado, es lo mismo. Ahora bien, el apóstol le da tanta importancia a este tema que quiere ampliar la información con respecto a esto. Y cuando está pastoreando la iglesia de Éfeso, se entera de un problema que hay en Corintios. Y desde allí, desde Éfeso, se escribe Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 10. Y dice así: no os quejéis
como algunos de ellos se quejaron. Está hablando de la generación que salió de Egipto. Y dice, no os quejéis como algunos de ellos se quejaron. ¿Por qué? Porque fueron destruidos por el destructor. O sea, la puerta que abrió aquella generación para que Satanás los destruyera fue la puerta de una queja. No os quejéis como aquellos se quejaron, porque, dice la Biblia literalmente, fueron destruidos por el destructor. Porque no hay nada que abra más puertas a las tinieblas en la vida de un creyente que estar constantemente quejándonos por un resentimiento interno que se ha producido por algo que te hicieron o por algo que te ocurrió, y ese resentimiento interno te lleva a vivir en un profundo desacuerdo con Dios, donde tu vida constantemente por tu actitud está ofendiendo profundamente a Dios, porque todo lo que no proviene de fe, y la queja no es fe. ¿Entendido? Luego entonces el tema es muy fino, pero es muy serio. Ahora bien, hemos dicho que la queja nos perjudica en los tres planos de nuestra vida: en el emocional, en el físico y en el espiritual. Y científicamente es comprobable. Esto se puede verificar, porque esta información no tan solamente se puede corroborar a nivel científico, sino también a nivel bíblico. Pero la ciencia, con respecto a la queja, dice que cuando nosotros hacemos de la queja un hábito constante y permanente, que es no estar de acuerdo por lo que nos ha pasado o por lo que nos han hecho, y le damos nuestra queja a Dios, la ciencia dice que nuestra queja tiene la capacidad de reprogramar nuestro cerebro, concretamente un área que se llama el hipocampo, que es donde se razona y donde se toman las decisiones, y esa queja tiene la capacidad de subyugar el hipocampo de nuestro cerebro, que es donde se razona y se decide, para hacer de nuestro cerebro un cerebro pesimista, donde todo lo vemos negativo y todo lo vemos mal. Cuando la queja está constantemente mandando un mensaje subliminal, nuestro cerebro se ve subyugado en el hipocampo para que nuestros razonamientos y nuestras decisiones sean razonamientos y decisiones pesimistas. Es por eso que hay muchos que todo lo ven mal, no ven nada bien, en todo encuentran una falta, todo lo ven negativo. Esto no puede ser, esto no va a salir. Gente que vive constantemente en una queja y que su parte emocional está siendo subyugada por lo negativo y por lo pesimista. Ven el vaso medio lleno, nunca lo ven medio vacío. Ahora bien, atención a esto que les voy a decir. Cuando yo vivo en una queja, no te miento, la queja va produciendo en mí angustia, tristeza, ansiedad, melancolía, depresión. Esa carga emocional la tiene que soportar nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, la ciencia dice que tiene un mecanismo para autoprotegerse de esa carga emocional y que esa carga emocional no lo dañe. Y cuando el cerebro se ve atacado constantemente por la carga emocional que desata una queja, la ciencia dice que se empieza a liberar una hormona que se llama la hormona de cortisol, que es la hormona de la felicidad. ¿Para qué? Para abordar esa carga emocional y que el cerebro no se dañe, porque nuestro cerebro, que es la parte emocional, se daña constantemente por estar resintiéndose por la carga emocional que produce una queja. De eso te cuenta hasta donde estamos llegando. Ahora bien, el cortisol, que es un mecanismo que se activa automáticamente porque el cerebro se autoprotege mediante esa hormona, es bueno en su justa medida. Pero cuando el cerebro tiene que estar constantemente generando cortisol porque estamos constantemente en una queja, el exceso de cortisol perjudica al cerebro. Pero no tan solamente el cerebro, sino también perjudica nuestro sistema inmunológico. Ya hablamos de lo físico. ¿Saben ustedes que todos tenemos un sistema inmunológico? Y
¿Y saben cuál es la función principal del sistema inmunológico? La función principal del sistema inmunológico es protegernos de las enfermedades externas. Y en el caso que hayamos caído enfermos, el sistema inmunológico es una de las ayudas principales para nuestra pronta e inmediata recuperación. Por eso cuando alguien está enfermo, el médico a lo que apela es que tengas ánimo. Porque el ánimo ayuda a la recuperación de un enfermo. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice Proverbios en el capítulo 18, versículo 14, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Luego entonces hemos podido observar, note bien, que la queja, el resentimiento de una queja, afecta a nuestra área emocional, por extensión a nuestra área física, pero lo más triste de todo es que la queja también afecta a nuestra área espiritual. Aquí es donde yo quiero llegar y no cansarles. Miren, ¿saben ustedes? Les voy a hacer una pregunta y ustedes intentan responderla. Y la pregunta es esta: ¿saben ustedes qué fue lo que causó, note bien esta pregunta, que la generación que salió de Egipto hicieran de su desierto transitorio una cárcel permanente? Lo vuelvo a repetir, a ver si lo puede usted captar. ¿Saben ustedes qué fue lo que causó que la generación que salió de Egipto hicieran de su desierto transitorio una cárcel permanente? Su queja. Lo que tenía que ser una travesía transitoria, que tenía que ser el trampolín para lanzarnos a poner los pies en el propósito, la queja hizo de un desierto transitorio una cárcel permanente, relegándolos al desierto de la derrota, de la frustración, donde no vieron el cumplimiento del propósito. La queja hizo de un desierto transitorio una cárcel permanente, porque no hay nada que tenga más capacidad de perjudicar tu vida espiritual que hacer de la queja un hábito de vida. Le hago una pregunta y no quiero que usted me la responda, medítela. Esta es retórica. ¿Se queja usted mucho? Señor, mi economía está mal. Señor, siempre tengo problemas. Señor, siempre hay esto. Señor, siempre hay lo otro. No estoy de acuerdo con lo que me han hecho. No me parece bien lo que me ha pasado. ¿Se queja usted mucho? La queja tiene la capacidad de hacer tu desierto transitorio una cárcel permanente. La Biblia nos dice en Números, en el capítulo 11, que esta generación se quejaba por la comida, se quejaba por el agua, se quejaba por el liderazgo de Moisés, se quejaban de haber sido liberados acordándose de Egipto, se quejaban porque había ciudades amuralladas y grandes gigantes en la tierra, se quejaban por todo. ¿Y saben ustedes qué fue lo que ocurrió? La queja produjo en ellos tres efectos letales, dañinos, perniciosos. La queja, en todos los que viven en ella constante y permanentemente, llegan a sembrar en el corazón del hombre y de la mujer que viven en la queja tres efectos que matan todo lo que quiere crecer a su alrededor, y fue la ingratitud, la amargura y la pérdida de propósito. Porque cuando yo me quejo, me vuelvo un desagradecido, porque el que se queja no tiene tiempo para agradecer. La Biblia dice que aquella generación, dice en Números, en el capítulo 11, dice: nos acordamos, de eso usted cuenta, la necedad en la cual nos lleva una queja. Aquella generación que fue libertada de una forma extraordinaria, sobrenatural, portentosa, singular por el Señor, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No te viene esto que le voy a decir. Mientras que aquella generación se quejaban por 4 hortalizas que se comían en la esclavitud de Egipto, se estaban olvidando de agradecer que Dios, por amor a ellos, envió 10 plagas devastadoras
que tuvo la capacidad de poder humillar al imperio más poderoso del momento. Mientras que Israel se estaba quejando por 4 hortalizas que se comían bajo el látigo del capataz, se estaban olvidando de que Dios, mediante una intervención sobrenatural, abrió el Mar Rojo para que millones de personas pasaran en seco y todos sus enemigos quedaron sepultados en él. Mientras que Israel se quejaba por 4 hortalizas, se estaban olvidando de agradecer a Dios que Dios les daba pan de ángeles que cocinaban en los hornos celestiales y se lo acompañaba con codornices que volaban a la altura del suelo para que pudieran comer. Mientras que Israel se acordaba de 4 pepinos y de 4 melones, se estaban olvidando de que Dios dispuso a su disposición una roca inerte que en algunos momentos parecía que tenía vida, y cuando Israel tenía sed, aquella roca inerte se convertía en un ontaral de agua inagotable. Mientras que Israel se quejaba por 4 hortalizas, se estaban olvidando que Dios puso a su disposición una columna de humo por el día que los protegía del fuerte calor abrasador del desierto, y les puso una columna de fuego por la noche que los protegía del frío gélido del desierto y le daba luz en medio de la oscuridad. Israel entró en la necedad de una queja y se volvió un pueblo ingrato y se olvidó de agradecer todo lo que Dios había hecho en su favor. Y digo yo en esta noche, que Dios reprenda de nosotros la queja y sea cambiada hoy por una expresión de alabanza, de adoración y de agradecimiento, porque si algo somos, algo tenemos, es porque Él por su gracia nos lo ha dado y no lo ha regalado. Por eso la gloria sea para Él, la alabanza sea para Él, la adoración sea para Él, la honra sea para Él y ese fuerte aplauso sea para Él. ¡Amén! Bueno, yo me voy a saltar y voy a llegar al final. Y en otra ocasión, con más tiempo, trataremos este tema. Pero mire, quiero finalizar con esto. Este tema me gustaría que usted lo escuche. Mire, hay 2 formas en las cuales un creyente se puede quejar. Están aquellos que se quejan por las consecuencias que su propia forma de vida crean y producen y causan. Y están aquellos que se quejan que intentando vivir una vida cristiana, agradándole a Dios, les ha sobrevenido una situación que no esperaban, que los ha descolocado y que de forma sorpresiva los ha alcanzado. Están aquellos que se quejan por lo que su propia forma de vida causa, provoca y genera. Pero luego están aquellos que se quejan porque intentando vivir en la voluntad de Dios han sido sorprendidos por una situación que no esperaban. Evidentemente, Iglesia del Señor, no podemos tratar a los primeros igual que a los segundos. No los podemos tratar igual. ¿Qué le tendríamos que decir a los primeros? Atención por aquí. Aquellos que causan situaciones que ellos propiamente provocan y luego se quejan amargamente por la situación que ellos han provocado. A estos les tendríamos que decir que hasta que no dejen de hacer lo que no tienen que hacer y empiecen a hacer lo que tienen que hacer, su queja no terminará. Porque las quejas que surgen como consecuencia del desorden de una vida solo se terminarán cuando deje de hacer lo que no tengo que hacer y empiece a hacer aquello que tengo que hacer. Porque las quejas que yo provoco, solamente yo las quitaré cuando empiece a vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Ahora bien, y con esto voy a finalizar, ¿qué tendríamos que decirles? Aquellos que están intentando agradar a Dios y que les ha venido una situación que no esperaban. Y que esa situación los tiene ahí paralizados. Señor, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Qué tendríamos que decirle a estos? Mira, a estos me gustaría recordarles, de los 2 principios del poder de una fe legal, me gustaría por lo menos recordarle uno y finalizar. 5 minutos. Porque estoy seguro que cuando le recordemos solamente un principio del poder de una fe legal, tendrán la capacidad de cambiar el resentimiento de una queja por una expresión de alabanza, de adoración y de fe. Atención, miren.
¿Qué es la fe? Esto va para aquellos que no han buscado, que no han provocado, que no son la causa de su problema, que les ha venido sin que ellos lo buscaran. Este mensaje va para ti. Y recíbelo. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? La fe, dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra forma, la palabra fe es creer sin ver, esperar con certeza, y todo esto en un estado de profunda convicción y seguridad. Eso es fe. Pero sospecho que ustedes, al igual que yo, pueden vislumbrar que la fe es algo más. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en un 98% en hebreo y un 2% en arameo. Cuando nosotros queremos buscar con precisión la etimología de una palabra, nos tenemos que ir al original en el cual fue escrito. ¿Y saben ustedes cómo viene la palabra fe en griego? Viene como pistis. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra pistis, que es fe? Significa esto. Atención, significa una firme convicción en la existencia de Dios y un pleno sometimiento a la revelación de este Dios al cual hemos creído. Quiere decir que la palabra fe no tan solamente es creer, sino es obedecer incondicionalmente a aquello que hemos creído. Esto es importante. La palabra fe, Iglesia del Señor, no es tan solamente creer. La palabra fe es creer y obedecer incondicionalmente aquello que hemos creído. Santiago, el hermano del Señor, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y yo pregunto y digo a la Iglesia del Señor en esta noche, ¿los demonios tienen poder legal por medio de su fe de irrumpir en el mundo del espíritu? ¿Tiene poder la fe de un demonio? Yo digo que no. Porque los demonios creen. Porque los demonios de hoy fueron los ángeles de ayer. Ellos tienen conocimiento de la existencia de Dios. Pero si alguien tiene conocimiento de la existencia de Dios, pero no tiene la capacidad de creer y de obedecer en aquello que ha creído, no tiene poder legal. Amén. Yo hago una pregunta. Y digo, ¿quieres que tu fe sea respetada en el cielo? No. ¿Quieres que tu fe sea respetada en el cielo? Hay que empezar a vivir con fidelidad en la tierra. Porque ninguna fe tendrá poder legal en el cielo si no se empieza a vivir con fidelidad en la tierra. Y ahora tengo que decirte, el primer principio del poder de una fe legal es creer y obedecer aun por encima de lo que no entiendo. Aun cuando no entiendo, aun cuando no comprendo, la fe es seguir creyendo y seguir obedeciendo, porque la fe consiste en creer cuando todo a nuestro alrededor nos da 1000 motivos para dejar de hacerlo. Eso es fe, aunque no hayas provocado la situación que te ha venido, aunque tú no seas la causa que ha venido la situación de una queja a tu vida. La fe consiste en seguir creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo, que no entiendas nada, porque Dios no te ha llamado a entender, Dios te ha llamado a creer y a obedecer. Mire, no hay nada que te haga más daño que querer entender lo que Dios no te quiere revelar. No hay nada que te haga más daño que querer entender lo que Dios se quiere reservar. La Biblia dice que la gloria del rey es su honra y la gloria del rey es su honra y la gloria de Dios es su misterio. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas le pertenecen a Él. Hay veces que nosotros queremos entrar en dependencias privadas que le pertenecen a Él y Él no quiere revelarte el por qué te está tratando así. La Biblia dice que Job salió de la cárcel de su queja cuando cambió de actitud y se empezó a preocupar más de creer y de obedecer que de entender. Mientras que quería entender y preguntar, la queja lo estaba encarcelando, pero cuando cambió de actitud y se ubicó en el principio legal de una fe y empezó a preocuparse más de creer y de obedecer que de entender, se liberó de la cárcel de la queja y pudo decir, ahora mis ojos te ven y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Escuche esta frase. Hubo un hombre que dijo, es una locura amar a Dios
si no lo amas con locura. ¿Vale? Es una locura amar a Dios si no lo amas con locura, porque el que quiera entenderle, el que quiera comprenderle, el que quiera medirle, el que quiera pesarle, el que quiera evaluarle, se equivocó, porque Dios es infinito, es inmenso, es eterno. Nuestra mente finita no tiene la capacidad de poder entender en las formas en las cuales Dios nos trata en algunos momentos. Es una locura amar a Dios si no lo amamos con locura. Y hubo una frase que me gustaría que la escuchara. Y dijo un hombre que la fe se salvará sin la razón, pero la razón no se salvará sin la fe. ¿Entendió eso, pastor? La fe se salvará sin la razón, pero la razón no se salvará sin la fe. ¿Saben ustedes por qué? Porque la fe no pregunta, la fe cree y obedece. La razón pregunta, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y esto por qué? ¿Y a mí qué me ha pasado? Y dice, la fe se salvará sin la razón, pero la razón no se salvará sin la fe. No podemos vivir una vida en Dios basado en razón. La fe es el único camino que tenemos para agradar a Dios, para enfrentar el desafío y para conquistar el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y en qué consiste la fe? En creer y obedecer incondicionalmente aquello que hemos creído. Dios está aquí. Y en esta noche Dios quiere que cambie el resentimiento de una queja por una expresión de alabanza, de adoración y de fe. Mire, me quedan 2 minutos, os lo prometo. Mire, los cultos de la noche tienen un tiempo de frontera, donde hay un tiempo que el sueño, el cansancio empieza, pero cuando se vence, ¡pum!, ya se despega. Pues ustedes han pasado la frontera de ese momento. Amén. Amén. Pero no se preocupen que no voy a hacer caso. Pesado. Dios te está tratando. Amén. Y el trato de Dios no tiene como fin destruirte, sino formarte. Amén. Hay cosas, iglesia del Señor, que Dios no te las puede enseñar en la bonanza, te la tiene que enseñar en la tormenta. Hubo un hombre que dijo, mire qué frase: la adversidad tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Lo vuelvo a repetir otra vez. La adversidad tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Dios está dando la oportunidad de tratarte para sacar lo mejor de ti. Por eso hubo una frase que me hizo mucho bien hace muchos años, que decía así: el dolor que no se convierte en tu verdugo hoy, será tu maestro mañana. No permitas que el dolor de hoy te mate, para que puedas entender lo que Dios te quiere enseñar mañana. Mire, en algunos momentos, yo he predicado de Santiago capítulo 1, y no he predicado bien, no he hecho una exegesis precisa del texto. No he distorsionado el texto, pero no lo he hecho bien. ¿Por qué? Porque Santiago dice que si alguno esté falta de sabiduría, ¿qué dice? Pastor, que la pida a Dios. Y yo al pueblo, cuando está pastoreando en algunas iglesias, le he dicho: hermanos y hermanas, cuando tengáis que tomar una decisión seria, pedirle sabiduría al Señor, que os la va a dar. Si estáis pasando por alguna circunstancia, pedirle sabiduría a Dios para que os dé la mejor solución al problema que podáis estar viviendo. Y todo eso está bien, pero no es la exegesis, no es la interpretación correcta del texto. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago está hablando en un contexto de prueba. Está diciendo: cuando paséis por pruebas y por momentos de dificultad, pedir sabiduría a Dios para saber lo que Dios os quiere enseñar en ese tiempo. Amén. Porque el que vive su problema, pero se encerró en su queja y no aprendió lo que Dios le quería enseñar, el tiempo de prueba ha sido infructuoso. Luego entonces Dios te está diciendo: pregúntame por medio del Espíritu, ¿qué te quiero enseñar en medio del dolor? Y esa prueba te habrá merecido la pena. No te quejes ni pierdas el tiempo lamentándote, porque no vas a aprender nada. Lo que te ha ocurrido, o lo que te está ocurriendo, o lo que te ocurrirá, Dios lo permite a fin de formarte
y de poder hacer de ti un propósito maravilloso y glorioso. No te entretengas con la queja que te va a hacer un necio en el conocimiento de Dios, sino abre las puertas a la inteligencia del Espíritu para que puedas entender qué es lo que Dios te quiere enseñar. Por eso te digo, aguanta, soporta, no te frustres, porque no hay grito de dolor en el presente de Dios que en el futuro no tenga por él una alegría. Dicho de otra forma, el dolor de hoy es el profeta que le está anunciando la gloria que viene mañana. Gloria a Dios. Y yo voy a terminar. Mire, Dios muchas veces nos muestra más su amor por aquello que nos niega que por aquello que nos da. Dios le mostró más su amor a Elías por negarle la petición del enebro que por concedérsela, pastor. Porque si le hubiera concedido la petición del enebro, Elías no hubiera proseguido su ministerio, hubiera muerto. Quítame la vida, dijo Elías, no te concedo la petición. El éxito de la fe, iglesia del Señor, no consiste en recibir, sino en permanecer. La fe de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica. Porque la mayor revelación que experimenta Abraham no es cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica. Jesucristo hace referencia a esto. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, vino Dios y le dijo: detente. Y miró al flanco del monte Moriah y vio un carnero enredado en un zarzal. Y en ese carnero, ¿a quien vio? De forma profética, al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y dice Jesucristo, haciendo una defensa de su preexistencia, dice: Abraham, casi 2000 años antes, vio mi día y se gozó. ¿Y por qué se gozó? Porque lo entendió. Abraham vio el plan de redención con una claridad abrumadora 1800 años antes y lo entendió. ¿Y cuándo se produce esa revelación? Cuando configura su fe. ¿Y cuándo configura su fe? No cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica. Porque la fe no se perfecciona por recibir, sino por permanecer. Hermanos, que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. La fe es creer y obedecer. Pablo, un coloso de la fe. Un coloso de la fe. Y es azotado por una enfermedad oftalmológica repugnante, dicen los entendidos. Ha hecho milagros por doquier, liberaciones, sanidades. Ahora llega su momento y Dios no quiere intervenir. Durante 3 veces ha orado a Dios. ¿Y qué le ha dicho Dios? Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te salves. Pablo tuvo la oportunidad de que Dios le contestara, pero en la mayoría de los casos no es así. Pero te voy a decir algo: Dios todo lo que hace, lo hace bien. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero no es lo mejor. Lo mejor es lo que Él decida por nosotros. Y aún cuando Dios no quiere sanar, aún cuando Dios no quiere conceder peticiones, no es porque sea un capricho de su soberanía, sino es porque es un amor tan profundo que muchas veces nos muestra más su amor por aquello que nos niega que por aquello que nos da. Sabemos que la sanidad de Pablo no le interesaba porque se iba a envanecer, pero lo sabemos porque está escrito. Pero muchas veces no sabemos de lo que nos está quitando Dios cuando le pedimos cosas que aparentemente para nosotros son buenas, pero Él en su mente infinita ve que no lo son. Luego entonces te quedo con esto y no te canso más. Tú que no has provocado la situación que estás viviendo, tú que no has sido la causa que la has suscitado, vive en el principio del poder de una fe legal, que es creer y obedecer incondicionalmente aquello que has creído. No te preocupes por entender, preocúpate por creer y obedecer, porque la fe se salvará sin la razón, pero la razón no se salvará sin la fe. Y aquellos que viven en el poder de una fe legal serán aquellos que tendrán la capacidad de cambiar el resentimiento de una queja por una expresión de alabanza, de adoración y de fe. Y tengo que terminar diciéndole a la iglesia, como dijo el apóstol San Pablo a los filipenses: estoy completamente convencido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
ese fuerte aplauso para el Señor. Ay, Jesús. Bueno, pues nada, iglesia, sin más decirles que ha sido un placer y una bendición haber compartido con vosotros estos dos cultos y haberos podido conocer. Me llevo una impresión preciosa, una iglesia que sabe adorar y que sabe glorificar el nombre del Señor. Así que les animo que por encima de todas las cosas sigan adelante, porque estamos mucho más cerca que cuando empecemos. Y como decía el hermano Zenón, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros hay. ¡Hacia adelante!